¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con un nuevo encuentro de sintaxis y semántica de los lenguajes. Esta vez el tema a desarrollar va a ser los autómatas finitos. En función del encuentro que tuvimos hoy a través de Meet, vi que algunos han visto en profundidad esta en discreta y otros no tanto, por lo cual voy a tratar de hacer un resumen para todos, así que aquellos que lo vieron en discreta en profundidad probablemente repitamos las cosas o no, pero nosotros trabajamos para todos, aquellos chicos que no lo vieron lo podemos ver ahora. Un autómata finito es una máquina abstracta en general que sirve para reconocer un determinado lenguaje regular. Los lenguajes son regulares si son reconocidos justamente por un autómata finito. Una cadena, es decir, va leyendo carácter a carácter una cadena y dice si pertenece o no pertenece a ese lenguaje. Por lo cual, reconocer un lenguaje regular significa aceptar una cadena como palabra de ese lenguaje regular y rechazar aquellas palabras que no son aquellas cadenas que no son palabras de ese lenguaje regular. El autómata finito entonces recorre carácter a carácter. El autómata finito no tiene memoria, el autómata finito lee un carácter, lee otro carácter, lee otro carácter, que constituyen la cadena que tiene que reconocer. Cada carácter que produce es procesado y lo que hace es un cambio de estado, pasa de un estado a un estado diferente. Si al terminar la cadena está en un estado de aceptación, se dice que acepta, ha reconocido esa cadena. Si al terminar la cadena no está en un estado de aceptación, o si al terminar la cadena no hay transiciones para un determinado carácter y sigue la cadena, bueno, entonces se dice que no acepta a esa cadena. Un autómata finito puede tener varios estados de aceptación, uno solo o varios estados de aceptación, y un autómata finito tiene un único estado inicial, parte de un único estado inicial. En general, nosotros los estados iniciales lo vamos a representar con un signo menos y los estados de aceptación lo vamos a representar con un signo más. Probablemente hayan visto que los estados de aceptación con un doble con dos círculos concéntricos, ¿no? Bueno, hay distintas formas de representar el estado de aceptación. Nosotros, en principio, lo representamos con un signo más, el estado de aceptación, y con un signo menos, el estado inicial. El estado inicial es único y el estado de aceptación pueden ser dos o más, puede ser uno o más los estados de aceptación. Todo autómata finito tiene asociado una matriz, ¿no? Que es, digamos, es en este caso un diagrama de transición que después está vinculado con una matriz que es una tabla de transiciones. La actividad que desarrolla un autómata es leer una cadena y si hay transiciones para el estado que está, para el carácter que está leyendo, cambia de estado. Entonces tiene un conjunto de estados y un conjunto de transiciones, las transiciones etiquetadas con el carácter que consume cada vez. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos analizar la cadena AB, parte del estado 0, al consumir la cadena A pasa al estado 1, al consumir la cadena B pasa al estado 2. Reconoce la cadena AB porque después de AB no hay ningún otro carácter y cuando terminó la cadena AB termina en un estado de aceptación, por lo cual la cadena AB la reconoce. En el caso supuesto de que, por ejemplo, la cadena de reconocer en este autómata, que tiene un conjunto de estados y un conjunto de transiciones, un estado inicial y en este caso particular un estado de aceptación o un estado final, si la cadena de reconocer fuera solamente la cadena A, bueno, tiene parte del estado inicial, tiene una transición para el carácter A, porque hay transición para el carácter A, consume el carácter A, pasa a este estado, que es un estado intermedio, el estado 1, que no es un estado de aceptación, no tiene más caracteres para consumir y termina la cadena en un estado que no es de aceptación, por lo cual rechaza el reconocimiento de esta cadena no la reconoce. En otro caso, por ejemplo, si nosotros tenemos la cadena AB, bueno, que como es la actividad del autómata, lee el carácter A desde el estado 0 y tiene transición para el carácter A y llega al estado 1.
lee el carácter B del estado 1 y hay transición por el carácter B del estado 1 y llega al estado 2. Resulta que en el estado 2 no hay transición para ningún otro carácter, entonces la cadena no terminó. La cadena sigue una A, pero no hay transiciones para la A ni para ninguna otra letra. Entonces, en este caso, aceptó la cadena porque al terminar toda la cadena está en un estado de aceptación. En este caso rechaza la cadena porque le faltan caracteres y está en un estado intermedio. En este caso rechaza la cadena porque cuando llega al final tiene la cadena más caracteres y no hay transiciones para esa cadena. Son las 4 formas diferentes. Y este último caso, donde del estado inicial la primera transición es con A, la palabra empieza con B. Bueno, no hay transiciones para la B, por lo cual rechaza la cadena y no puede continuar. Esas son básicamente las situaciones que se pueden reconocer de aceptación o de rechazo de una determinada cadena por un autómata finito. Es interesante reconocer que cada autómata finito reconoce un único lenguaje regular. En cambio, un lenguaje regular puede ser reconocido por varios autómatas finitos. Podemos describir, podemos diseñar varios autómatas finitos que reconozcan el mismo lenguaje regular. Es más, hay un autómata finito que también es único, que es el que tiene la menor cantidad de estados, un autómata finito mínimo, que el autómata finito mínimo tienen uno solo. Los lenguajes regulares tienen un único autómata finito mínimo. Pero, digamos, en este caso, vamos a ver autómatas finitos que reconocen lenguajes regulares finitos. Los lenguajes regulares finitos, los operadores que utilizamos son el de unión y el de concatenación. Supongamos acá el lenguaje regular de A concatenado con B o A concatenado con A concatenado con B. Bien, si yo tengo la cadena, cualquier cadena del estado inicial 0 con A, que es común a los dos, común a las dos palabras, paso al estado 1. El estado 1 es un estado intermedio. Si sigo con B, A, B, por este caminito, tengo A, B, bueno, la palabra AB es reconocida. Si leo A, paso a este estado, luego al leer A nuevamente paso a este estado, que tampoco es un estado de aceptación, y al leer B paso a este estado, que es un estado de aceptación. En este caso es de un autómata que tiene 2 estados de aceptación. Insisto, el estado inicial es único, pero estados de aceptación pueden ser, como en este caso, un solo estado de aceptación, o como en este caso, más de un estado de aceptación. Puede haber más de un estado de aceptación. Vemos la expresión regular A o AB o AAB. Hay una palabra de diferencia entre esta expresión regular AB, AAB y esta expresión regular AAB, AAB. La única palabra además que reconoce este estado, esta expresión regular, es la palabra A, que acá no se reconocía. Por lo cual podemos tener el mismo dígrafo, consumiendo el carácter A, que antes, consumiendo el carácter A, no era una palabra aceptada por esta expresión regular. En este caso, consumiendo el carácter A, esta palabra es una palabra aceptada. Entonces, A es una palabra aceptada, A, B es una palabra aceptada y A, B también es una palabra aceptada. La única diferencia entre estos dos es que este estado, que antes no era de aceptación, pasa a ser un estado de aceptación, porque ahora reconoce una palabra más. El autómata finito sobre el alfabeto A01 que reconoce que tiene 2 palabras. Este tiene la palabra 0, 1 o la palabra 1, 0. Bueno, tiene 2 palabras y aún con las 2 palabras tienen un único estado final. En este caso teníamos para una única palabra un estado final. En este caso teníamos 2 palabras y para cada una de las palabras teníamos un estado final. En este caso también, bueno, tenemos 3 palabras y para cada una de las palabras un estado final. Pero en este caso tenemos 2 palabras y las 2 palabras tienen un único estado final. Reconoce 2 palabras, la palabra 01 o la palabra 10. Vamos a ver los autómatas finitos que reconocen lenguajes regulares infinitos.
Recuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos expresiones regulares, para que reconozcan los lenguajes infinitos, agregábamos el operador estrella, estrella de Kleene. El término finito de los autómatas no se refiere al término que el autómata solamente reconoce lenguajes finitos. Se refiere exclusivamente al hecho de que la cantidad de estados es finita. Nosotros el infinito no podemos implementarlo. Cantidad finita de estados, eso se refiere el término finito. No se refiere a que reconoce solamente estados, lenguaje finito. Entonces, los autómatas pueden reconocer lenguajes infinitos. La expresión regular A estrella de Kleene, que representa el lenguaje A a la n, tal que n sea mayor o igual que 0, recuerden que esto también reconocía la palabra vacía y toda cualquier cantidad de A, ¿no? En todo caso, puede representarse con un autómata finito haciendo un ciclo al mismo estado. En este caso, con un solo estado, dado que el estado inicial, que no consume ningún símbolo, también es un estado de aceptación. A a la n con n mayor o igual a 0. Entonces, este estado, el estado inicial, también es estado final. Quiere decir que tenemos un solo estado inicial que puede ser final. Cuando el estado inicial es final, cuando reconoce la palabra vacía. Puede ser que tengamos un solo estado final, que pueden coincidir con el inicial. Puede ser que tengamos, como en los ejemplos anteriores, un solo estado inicial para reconocer más de una palabra, o un estado final para reconocer cada una de las palabras que reconoce. Así que es múltiple las opciones que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, A estrella de Kleene B, el estado inicial no es un estado de aceptación, porque por lo menos esto necesita tener una B. Así que este estado es estado inicial, podemos tener todas las A que querramos, todas las A, y hacemos un ciclo con las A, pero después de la última A, o después de las A que haya, o de ninguna A, para que esta palabra sea reconocida, tiene que haber una B, por lo cual esto tiene un único estado de aceptación, tiene un único estado inicial y un único estado de aceptación. Este lenguaje es un lenguaje infinito. Vemos este lenguaje, ¿no?, como un lenguaje también infinito. A, bueno, para simplificar la expresión, ¿no? A, 3 veces está puesto. B, clausura positiva. Bueno, A, 1A, 2A, 3A. B, clausura positiva. B, clausura positiva es la concatenación de B con B, clausura de Kleene. Así que por lo menos una B hay. Entonces, A, una B por lo menos, y después todas las B que querramos o que tenga este lenguaje. Sea la expresión regular 0 o 1, clausura de Kleene. Este lenguaje, la palabra vacía, es palabra de este lenguaje. La palabra vacía es el lenguaje universal, lo habíamos dicho, una expresión regular universal, ¿no? Sobre este alfabeto. 0 o 1, clausura de Kleene, así que el estado inicial también puede ser, es estado final. ¿Por qué? Porque reconoce la palabra vacía. Y después, con el carácter 0 o el carácter 1, cualquiera de los caracteres, volvemos al mismo estado. La expresión regular A, seguido de A o B, clausura de Kleene C, tiene que necesariamente empezar con una A, tiene que necesariamente terminar con una C, por lo cual el estado final es único, y en el medio puede tener las A o B que decidamos, o ninguna inclusive, porque A o B está clausurado con clausura de Kleene. Veamos un poco este, por ejemplo, es un poquito distinto, simple también, pero un poquito distinto. AB, la concatenación de AB, clausura de Kleene. Quiere decir que el estado, como es clausura de Kleene, la palabra vacía es reconocida, por lo cual este estado, el estado inicial, también puede ser estado final. A no es una palabra reconocida, tiene que ser B, AB tiene que ser la palabra. Entonces, AB, llegamos a este estado, y este estado es un estado de aceptación. Si luego leemos otra A,
no es un estado de aceptación, porque dice ABA. Bueno, con otra B tenemos pares, con otra A y con otra B tenemos pares. Así que este autómata finito podría, en todo caso, resolver la expresión regular de esta expresión regular. Otro autómata finito que también puede reconocer el mismo lenguaje, porque dijimos varios autómatas finitos pueden reconocer el mismo lenguaje, es este autómata finito. Con A, el estado 0 es un estado de aceptación, porque reconoce la palabra vacía. Con A no es un estado de aceptación, pero con B sí es un estado de aceptación. Con A es un estado de no es, y con B sí es. Con A no es y con B no es. Y así que este autómata finito y este autómata finito reconocen absolutamente el mismo lenguaje. A, B, cláusula de Kleene. Lo que habíamos dicho es que esto reconoce un único lenguaje, pero este lenguaje puede ser reconocido por varios autómatas. En este caso, estos dos autómatas que en este caso son equivalentes porque reconocen el mismo lenguaje. Veamos, sea la expresión regular 1, seguido de 1 o 0, cláusula de Kleene, y que finaliza con 0. Bueno, sería 1, y acá, si tenemos, termina con 0, así que esto podría ser 1, 0. 1, seguido de 1 y seguido de 0, termina con 0. 1, seguido de 1, seguido de 0, seguido de 1, seguido de 0, termina con 0. Quiere decir que este estado es un estado intermedio. Este estado es un estado intermedio. Tiene un único estado inicial, como todos los autómatas finitos, y un único estado final. El conjunto de pares de unos y ceros en intermedios, como tenemos acá, se producen entre estos dos estados. El 1 es un estado que necesariamente quiere quitar, y el 0 es un estado de es un carácter que tiene que consumir al final. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1 seguido de 0, es como si tuviéramos acá, ¿no?, que la palabra vacía. 1 seguido de 1, seguido de 0, seguido de 0, es esta concatenación de la primera palabra. 1 seguido de 1, seguido de 0, seguido de 1, seguido de 0, seguido de 0, también es una palabra que reconoce este dígrafo. Nosotros podemos pensar en una forma práctica, si ustedes quieren, si ustedes me permiten, de hacer el diseño de un autómata finito. No necesariamente tiene que ser intuitivo, aunque puede ser intuitivo, ¿no? Intuitivo se pueden hacer las cosas más o menos bien, pero para diseñar un autómata finito hay que controlar dos cosas. Que no sobren palabras es una de las cosas que hay que controlar, y lo otro es que no falten palabras. Una forma simple del diseño es determinar de manera explícita qué condición recuerda cada estado. Por ejemplo, diseñar un autómata finito determinístico que acepte las palabras sobre el alfabeto AB, que la cantidad de A sea impar. Las condiciones relevantes que nosotros podemos ver, que se recuerdan, son un estado donde la palabra no haya recibido palabras hasta el momento, o la cantidad de palabras sea par, o un estado donde la cantidad de palabras de caracteres recibidos sea impar. Uno par, que no tiene ninguno, o puede tener cantidad par de A, y uno impar, sobre el alfabeto AB. Bueno, si yo estoy en este estado, acá pusimos el estado de aceptación con los ciclos concéntricos, refieren lo mismo, ¿no? Es como si fuera el más, y este es como si fuera el menos. Bueno, aquí no tengo ninguno. Si tengo B, tengo todas las B que quiera, la cantidad impar de A. Si tengo una A, acá tengo una cantidad impar de A, una A. Después de esa A que tengo, que es una cantidad impar de A, puedo tener las B que plazca, todas las B que quiera. Y sigo teniendo una cantidad impar de A. Pero si leo una A, ya no tengo cantidad impar de A, tengo cantidad par de A. Por lo cual paso a este estado que no es un estado de aceptación. Si leo B, puedo tener todas las B que me plazcan.
Tampoco es un estado de aceptación porque tengo cantidad par de A, pero si leo una A tengo una cantidad impar de A. Bueno, puedo leer la cantidad impar de A y todas las veces que me plazca. Este estado es el estado de aceptación, el que garantiza que va a tener una cantidad impar de A. Una o 2, 3 o 4, 5 o 6, 7, cantidad impar de A. Así que este estado es un estado de no aceptación, que es un estado inicial y pasa a ser un estado intermedio en el momento que podemos leer varios caracteres, y este es el único estado de aceptación. Es decir, una de las formas simples de poder saber, de poder diseñar un autómata finito, es pensar en lo que el autómata finito reconoce. En este caso es simple reconocer la cantidad par o la cantidad impar de A en este caso. Vamos a ver, diseñar un autómata finito determinístico que acepte exactamente el lenguaje del alfabeto 0,1 en el que no comiencen con la cadena 0,0. Bueno, podemos tener un estado en el que no se han recibido caracteres. Podemos tener otro estado en que se ha recibido un 0 al inicio, un estado en que se ha recibido 2 ceros al inicio y un estado en el que se ha recibido otra cosa que no son 2 ceros iniciales. Veamos, yo tengo un estado, por ejemplo, que no he recibido nada. Tengo un estado en el que he recibido un 0 al inicio y tengo un estado en que he recibido un 0 y otro 0. Este es el estado Q2. Este estado, que es el estado Q2, si no tengo que recibir las palabras que no comienzan con 0, 0, esta tengo un 0, este es un estado de rechazo. Este es un estado de rechazo. Este comienza con 0, 0. Este no. Este, por ejemplo, no tengo caracteres. Bueno, Q0 no ha recibido ningún carácter. No ha recibido ningún carácter. Es un estado de aceptación. Este estado Q1 que se ha recibido un 0 al inicio. Este es un estado de aceptación. Este estado que tengo un 0 y recibo un 1, este es un estado de aceptación, no tiene 0, 0. El Q3 se recibió algo que no son 2 ceros. Puedo recibir que no sean 2 ceros al inicio, que sea un 0 y un 1, o que sea un 1. Si es un 1, no va a poder haber 2 ceros al inicio. El único estado que recibe 2 ceros al inicio es este que tiene 0 y 0. Entonces, en función de lo que un estado, de lo que un estado recuerda, podemos nosotros diseñar los autómatas. Otra de las formas de diseñar los autómatas, una forma simple de poder diseñar los autómatas, no es de lo que un estado recuerde, sino el diseño por conjunto de estados, Diseñar un autómata finito que acepte las palabras del lenguaje 0,1, donde las palabras no contienen la subcadena 1,1, pero sí contienen la subcadena 0,0. No tienen 1,1, pero sí tienen 0,0. Uno podría identificar las distintas situaciones. Si las letras hasta el momento no contienen 0,0, tampoco contienen 1,1. Si contienen 0,0, pero no contienen 1,1, y las que contienen 1,1. Esas son las tres situaciones que podemos identificar. Yo tengo acá, por ejemplo, esta no tiene ni 0,0 ni 1,1, por lo cual no es un estado de aceptación, porque esta cadena tiene que acepta el lenguaje donde las palabras no contienen la subcadena 1,1, pero sí contienen 0,0. Así que esta no tiene 1,1, no está mal, pero tampoco tiene 0,0. Así que está mal. Si tengo un 0 y después aparece otro 0, esta subcadena va a tener 0,0. Bueno, 0,0, si va a ir con varios 1 y después de un 1 viene un 1, voy a tener 1,1. Así que por más que tenga 0,0, tiene 1,1, y que tiene 1,1 no me sirve. Así que acá si tengo un 1 y después aparece un 1, voy a tener 1,1, por lo cual este no me sirve. Entonces tengo un estado que no es un estado de aceptación, donde no hay ni 0,0 ni 1,1. Me puede servir o no. Si hay un 1 y después aparece otro 1, seguramente este va a tener 1,1 y no me va a servir. Si hay un 0 y aparece otro 0, este me va a servir. Pero cuidado, porque si acá aparece un 1 y después del 1 hay otro 1, este
tiene la cadena 00, pero también tiene la cadena 11. No me va a servir. Entonces son los 3 estados por grupos de estados. Veamos cómo esto hago para que no tengan ni 11 ni 00. Pero si tienen 0, voy a este grupo de estados porque puede ser que con otro 0 haga su cadena 00. Si tiene 1 y aparece otro 1, voy a este grupo de estados porque ya aparece la cadena 11. Veamos. Entonces, este es el estado inicial. Tengo 0. Si tengo un 0 y tengo otro 0, tengo la cadena 00. Puedo ir acá con la cadena 00. Después vamos a ver qué pasa ahí. Si estoy acá, si tengo 1 y si tengo 1, voy a un estado de rechazo porque tengo la cadena 1, 1. Pero si tengo 1 y después del 1 tengo 0, tengo 0. Si tengo otro 0, tengo la subcadena 00. Puede ser que me sirva. Si tengo 1 y después tengo 0 y después tengo 1, y bueno, este puede ser que me sirva o no me sirva. Tengo un 1, ¿no? Si tengo un 1 no me sirve, tengo 1, 1. Pero si después de 1 tengo un 0, puede ser que me sirva con otro 0, tengo la cadena 0, 0. Acá es el estado de rechazo. Del modo de que llegue tengo la subcadena 1, 1. No me va a servir. Así que por más que tenga unos y ceros, va a seguir siendo el estado de rechazo. Vamos a ver acá. Vino un 0. Si después de un 0 recibo otro 0 o todos los ceros que fueren, tengo por lo menos 0, 0. Así que con otro 0 es un estado de aceptación. Con otros, si recibo un 1, paso a este estado. Tengo la cadena 00, pero acá recibo un 1. Si después de este 1 recibo otro 1, tengo la cadena 1, 1. Ese no me va a servir. Si acá tengo un 0, tengo 0, 0, entonces tengo el 0 y tengo 0, 0, acá tengo un estado de aceptación. Estoy resolviendo este autómata finito en lugar de pensarlo en forma intuitiva, pensándolo por grupos de estado, viendo lo que ese grupo, ¿cómo decir? Lo que ese grupo reconoce, pero por grupo de estados. Y después, una vez que tengo el grupo de estados, empiezo a desarmar cada uno de los grupos para particularizarlo. Vamos a ver ahora si vemos la diferencia que hay entre los autómatas finitos determinísticos y los autómatas finitos no determinísticos. Autómatas finitos determinísticos es cuando, dado un carácter que es leído por el autómata, transita desde un estado inicial a un estado al estado siguiente de una manera única. Tiene un único estado siguiente al que transita leyendo un determinado carácter. Un autómata finito determinístico es una colección de varios conjuntos, 3. Un conjunto finito de estados, cantidad fija de estados, uno de los cuales se designa como un estado inicial, que es único, y después otro, uno o más, son los designados como estados finales o estados de aceptación. Un alfabeto sobre el cual se construyen las cadenas que serán procesadas por ese autómata finito, y un conjunto de transiciones que indican para cada carácter, tomado cada carácter, a qué estado transita después de haber consumido ese carácter. A qué lado debe moverse ese carácter. El autómata finito, conjuntos de estados, por ejemplo, este conjunto de estados tiene el estado 0, los estados intermedios 1 y los estados finales 2 y 3. Con A va a un solo lugar, con A va a un solo lugar, con B va a un único lugar y con A va a un único lugar. Este autómata finito es determinístico. La definición formal de un autómata finito determinístico: un autómata finito determinístico es una 5-upla. Tiene Q, un conjunto finito de estados. Tenemos acá el alfabeto con un conjunto finito de caracteres. T es la tabla de transiciones, es decir, estado por símbolo del alfabeto. Llega a un estado, partiendo de un estado en particular, tomando un símbolo del alfabeto, tiene un estado de llegada. Esas son las transiciones. Las funciones de transiciones, en general,
se establecen a través de una tabla de transición. Como nosotros vamos a trabajar con todos los lenguajes de programación, la tabla de transiciones tiene filas y columnas, lo vamos a representar con matrices, ¿no? Así que tenemos aquí, por ejemplo, Q es un conjunto finito de estados. En sigma tenemos el alfabeto de caracteres reconocido por el autómata. Q0, que pertenece a Q, es el estado inicial, que es único. F es un conjunto que está incluido en Q, este es un estado único, que está incluido en Q, es el conjunto de estados finales. Y después están las tablas de transiciones. La tabla de transiciones que es estado por el símbolo del alfabeto recorre o llega a un estado. En este caso, por ejemplo, la tabla de transiciones de este autómata es con A del estado 0, con A vamos al estado 1, del estado 0 con A vamos al estado 1, no hay transiciones para B. Del estado 1 con B vamos con A vamos a 2 y con B vamos a 3. Con el estado 1 con A vamos a 2 y con B vamos a 3. Del estado 2 no hay transiciones para ningún símbolo y del estado 3 solamente hay transiciones para A. Se produce un autómata finito que tiene algunos huecos donde no hay transiciones. Esto no hay transiciones. Este es el estado de partida, este es el carácter consumido y este es el estado de llegada. Estado de partida, carácter consumido y estado de llegada. Estado de partida, carácter consumido, no hay estado de llegada. No hay estado de llegada. Pues tenemos una rayita. Esa matriz va a estar con algunos huecos. Veamos este autómata. AB con A o con B, con A o con B y con A o con B. Desde el estado inicial, con A va al estado 1, con B también va al estado 1. Del estado 1 con A va al estado 2 y con B también va al estado 2. El estado 2, que es estado de aceptación, estado final, siguen 2 y siguen 2. Este autómata tiene la particularidad, o esta tabla de transiciones, tiene la particularidad de ser completo. Quiere decir que por cada símbolo del alfabeto tiene un lugar determinado al cual transitar consumiendo ese símbolo del alfabeto. Del estado 0 tiene transiciones con A y con B. Del estado 1 tiene transiciones con A y con B. Entonces este es completo, no tiene huecos, no tiene huequitos. En el caso de este estado, de esta tabla de transiciones, es incompleta, tiene algunos huequitos. Cuando nosotros implementemos esto en un lenguaje de programación, esto va a ser una matriz. En la matriz no podemos tener huecos, por lo cual vamos a tener que pensar en un estado de rechazo y todos los huequitos tener que derivarlos a ese estado de rechazo. Entonces generamos un nuevo estado, un nuevo estado acá, por ejemplo, el estado 4, que es un estado de rechazo, y con B vamos a 4. Y con B vamos a 4. Desde este lugar, con A vamos a 4 y con B vamos a 4. Estando en 4, como es un estado de rechazo, con A vamos a 4, seguimos en 4 y con B seguimos en 4. Es decir, cuando tengamos que implementarlo en una matriz, como no podemos tener huecos en esa matriz, lo que vamos a hacer, vamos a generar un estado de rechazo y todos los huecos los derivamos a ese estado de rechazo. Entonces podemos hablar de autómatas finitos completos. Completos son aquellos que hay transiciones para cada símbolo del alfabeto de cada uno de los estados. Los incompletos son los que eso no ocurre desde luego. Autómatas finitos no determinísticos. Existen dos formas de tener un autómata finito no determinístico. Autómata finito con transiciones épsilon, que es por no medir consumir ningún símbolo cambia de estado, o que por un símbolo, en lugar de ir a un estado, va a un conjunto de estados. Con A, por ejemplo, en este caso voy al estado 1. Acá con B sigo en el estado 1, con A sigo en el estado 1, pero con B puedo estar en el estado 1 o en el estado 2. Este autómata finito es no determinístico, porque con B, en este estado, vamos a un conjunto de estados. Entonces, la definición es que
por cada símbolo del alfabeto se va a un conjunto de estados. Tenemos que señalar que es un conjunto de estados. Con A, desde el estado 0, va al conjunto 1. Un conjunto está compuesto por un solo elemento. Con B no hay transiciones. Del estado 1, con A, va al conjunto 1, podría haber sido otro, pues es un conjunto con un único elemento. Y con B va al conjunto formado por el estado 1 y el estado 2. Del estado 2, bueno, no hay transiciones. Los autómatas finitos con transiciones epsilon son autómatas finitos que sin mediar el consumir ningún carácter cambia de estado. Por ejemplo, este de aquí, 1, 1, 1, y sin mediar ningún carácter, con la transición epsilon pasa al estado B. Este es un estado de aceptación. Vamos a ver cómo se generan estos autómatas con transiciones epsilon, ¿no? Parecería a priori que para que voy a poner transiciones epsilon hago este estado de aceptación. Vamos a ver cómo se generan esas transiciones epsilon un poquito más adelante. Lo que cambia, por ejemplo, en este caso, AB o A asterisco BA. Bueno, tengo AB o A asterisco BA. Una transición epsilon para ir por este caminito o una transición epsilon para ir por este caminito de acá. Así estos son con un único estado inicial. Transiciones epsilon para ir a cualquiera de estos dos caminitos. Cuando estamos trabajando con autómatas con transiciones epsilon, necesitamos poner en la tabla, además de los símbolos del alfabeto, una columna para epsilon, para las transiciones epsilon, para poder decir con esas transiciones epsilon a qué conjunto de estados transita con esa transición epsilon. Por ejemplo, el estado 0 con la transición epsilon transita al conjunto 1, 4, a esos dos estados. Es lo que está puesto por aquí. Bueno, esto es más o menos lo que son autómatas finitos. Quedan a continuación un conjunto de ejercicios para poder hacer, que también esto va a quedar a disposición en el campus virtual. Van a estar todos los ejercicios, si ustedes quieren hacerlo, nos lo envían y los corregimos, y esto va a quedar a disposición en el campus virtual, y va a ser el tema de nuestro encuentro el próximo miércoles. Así que los veo el miércoles. Muchísimas gracias.